¿Qué pasa, entrenadores? Bienvenidos a mi canal, El Mundo de Sechi. Hoy es un día súper especial, doblemente especial diría yo. Así es, hoy es 8 de agosto, es el cumpleaños de dos personas muy importantes para mí. Bueno, espero que el video salga el 8 de agosto, tal vez el 9. Ya es un poquito tarde, pero trataremos. Primero que nada, un enorme saludo y abrazo a mi hermano Javier, alias Xavi. Espero que estés teniendo un increíble día. Espero que le estés pasando súper chévere. Y segundo, feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, un crack, un grande, al que cariñosamente llamamos Emo. Sí, sí, ya sé lo que están pensando. Emo, en pleno 2025, ¿todavía existe eso? Pues sí, el apodo se lo quedó hace años y aunque ya no vista completamente de negro, ni escucha algunas canciones tipo Panda o My Chemical Romance, la esencia está ahí. Este video va por ti, compadre Emo. Y bueno, aunque no tenga mucha experiencia haciendo videos, trataré que este video salga lo más chévere posible porque precisamente por mi gran amigo Emo se me ocurrió una idea revolucionaria para el mundo Pokémon. ¿Se imaginan un nuevo tipo de Pokémon? Un tipo que capture esa sensibilidad, esa intensidad emocional, esa oscuridad. Pues dejen de imaginar, porque hoy les presento en Pokémon el tipo Emo. Bueno, para crear el tipo Emo he pensado en cómo sería un Pokémon que canaliza la tristeza, la introspección, incluso un poco de drama. Nos hemos basado en esas características que a veces asociamos con el estilo emo. La conexión con la oscuridad, la intensidad de las emociones, una cierta aura de misterio y lo más importante, un flequillo estratégicamente colocado. Para crear este tipo nos preguntamos, ¿cuáles serían sus habilidades especiales? ¿Llorar tan fuerte como para debilitar al enemigo? ¿Usar su angustia como escudo? ¿O quizás lanzar ataques de sombra con un toque de poesía depresiva? Ahora vamos a hacer un análisis detallado. El tipo emo se basa en la canalización de emociones profundas como la tristeza, la angustia, la introspección para generar energía. Los Pokémon de este tipo son a menudo solitarios y prefieren los entornos oscuros y tranquilos. Aunque pueden parecer frágiles y melancólicos, poseen una fuerza interior sorprendente y una gran capacidad de resistencia. Habilidades especiales del tipo emo. Lamento de sombras. Emite un grito melancólico que reduce el ataque y la velocidad del oponente. Escudo de angustia. Crea una barrera psíquica que se fortalece a medida que el Pokémon recibe daño, protegiéndolo de los ataques. Lágrimas curativas. Utiliza la tristeza de sus propias lágrimas para recuperar una pequeña cantidad de HP. Aura siniestra. Al entrar en batalla, emite una energía que afecta el estado de ánimo del oponente, reduciendo la precisión de sus ataques especiales y los que se hacen basar en la concentración mental. Ahora hablaremos sobre sus fortalezas y debilidades. El tipo emo es un tipo complejo, ya que su fuerza radica en sus propias debilidades emocionales. Es fuerte contra Pokémon tipo psíquico. Los Pokémon de tipo emo pueden usar su angustia para romper las defensas psíquicas, ya que sus emociones son demasiado caóticas para ser controladas por este tipo. Tipo normal. El tipo emo es capaz de anular los ataques directos del tipo normal, ya que su aura melancólica los hace inmunes. Tipo hada. Las emociones intensas del tipo emo son tan fuertes que superan la alegría y la luz de los Pokémon tipo hada, dejándolos vulnerables. El tipo emo es débil contra
Pokémon tipo lucha. Los ataques físicos del tipo lucha son demasiado directos y se basan en la fuerza bruta, por lo que su energía no puede ser desviada por el aura del tipo emo. En cambio, su naturaleza agresiva golpea con una efectividad superior. Tipo fuego. El tipo fuego representa la pasión y la ira, emociones que se oponen directamente a la tristeza del tipo emo, quemando su energía y debilitándolo. Tipo eléctrico. La energía eléctrica caótica puede sobrecargar sus poderes psíquicos y emocionales, causando una gran inestabilidad y daño. Y bueno, es momento de la mejor parte del video. Y muy al estilo de Pokémon, mostraremos nuestro Pokémon tipo emo. Lugubris. Tipo: Emo Fantasma. Lugubris es un Pokémon que habita en las sombras, en los lugares más melancólicos y olvidados. Se dice que su espíritu nació de las emociones más profundas y tristes de los entrenadores que se sienten incomprendidos. Lugubris tiene la habilidad de absorber la tristeza de su entorno, transformándola en una energía oscura que usa para sus ataques. Suele esconder un ojo bajo su largo flequillo para evitar el contacto visual directo, ya que prefiere la soledad y la introspección. A pesar de su apariencia sombría, Lugubris es ferozmente leal a los entrenadores que comparten su sensibilidad y lo cuidan con comprensión. Su grito es un suave lamento que resuena en la oscuridad, capaz de calmar el corazón de aquellos que están tristes. Sombradraco. Tipo: Emo Dragón. Sombradraco es un dragón de apariencia frágil y desgarbada. Sus alas, a diferencia de otros dragones, parecen rasgadas y apenas le sirven para un vuelo errático. Prefiere caminar por la tierra, arrastrando sus pesadas escamas. Sus cuernos y espinas son puntiagudas y se asemejan a cristales negros. A menudo se le ve en lugares oscuros, como ruinas antiguas o cuevas, meditando sobre el dolor de su existencia. Sus ataques de tipo dragón son silenciosos y se basan en la sorpresa, a diferencia de los ruidosos y llamativos ataques de otros dragones. Sombradraco tiene un corazón noble, pero su alma está herida, y solo un entrenador con una paciencia infinita puede curar sus heridas y enseñarle a volar de nuevo. Eterigel. Tipo: Emo Hielo. Eterigel es una criatura de hielo espectral y melancólica que no camina sobre la nieve, sino que flota sobre ella. Su cuerpo está hecho de fragmentos de hielo dentados y bruma helada, que le dan una forma etérea y triste. Se dice que es el espíritu de un Pokémon que murió de soledad en una montaña nevada. Los gritos de Eterigel son como el viento helado, un lamento que puede bajar drásticamente la temperatura de su entorno. Es un Pokémon solitario por naturaleza, pero su soledad esconde una profunda necesidad de compañía, la cual solo un entrenador con un corazón cálido puede satisfacer. Y ahora vamos con un posible starter. Minivolt. Tipo: Emo Eléctrico. Minivolt es un Pokémon pequeño, tímido y lleno de una ansiedad eléctrica que se manifiesta en sus venas luminosas. Aún no tiene la fuerza para generar grandes ataques, por lo que su cuerpo de roca es frágil. Se esconde de otros Pokémon, y su corazón late tan rápido que su energía se vuelve errática, causando pequeños cortocircuitos. A pesar de su apariencia frágil, Minivolt es un Pokémon resistente y con gran potencial. Electresado. Tipo: Emo Eléctrico. Electresado es el resultado de la evolución de Minivolt. Es más grande y su cuerpo de roca es más robusto, pero su angustia también ha crecido. Sus venas eléctricas son más visibles y pulsan con una intensidad mayor. Se le ve con una actitud más desafiante, pero sigue siendo introvertido. Su flequillo de rocas afiladas ahora le cubre casi todo el rostro, ocultando su mirada. Sus ataques eléctricos son más potentes, pero su uso excesivo puede causar un gran estrés en su cuerpo, por lo que a menudo termina agotado. Electresado está en la etapa más difícil de su evolución, luchando por encontrar un equilibrio entre su poder y su tristeza. Rocanestrés. Tipo: Emo Eléctrico. Rocanestrés es la última evolución de Minivolt, es un golem de roca con venas de electricidad pulsantes que recorren su cuerpo, dándole un aspecto inestable y ansioso. Sus movimientos son pesados y lentos, pero cuando se enoja, puede desatar una explosión de energía eléctrica descontrolada. Sus picos de metal oxidado y sus cadenas rotas son un reflejo de su dolor interior. Rocanestrés se siente atrapado en su propio cuerpo de roca, y a menudo se le ve en lugares abandonados, sentado solo, meditando sobre su existencia. Aunque sus ataques son poderosos, su verdadera fuerza reside en su capacidad para soportar la presión y encontrar la calma en medio del caos. Y ahora vamos con algunas mega evoluciones. Cenicilla. Tipo: Emo Fuego.
Cenicilla es la forma inicial de Brazafuego. Se trata de un pequeño felino cubierto de un pelaje oscuro y desordenado. Sus llamas son diminutas y apenas arden, como si su fuego interior aún no se hubiera encendido por completo. A menudo esconde su rostro con su flequillo, sintiéndose inseguro y abrumado por el mundo que lo rodea. Aunque su apariencia es frágil, Cenicilla es sorprendentemente resistente. A medida que gana confianza en sí mismo, sus llamas crecerán, y su corazón se fortalecerá. Brazafuego. Tipo: Emo Fuego. Brazafuego, en esta nueva forma, es un felino esbelto y melancólico. Sus movimientos son sigilosos y silenciosos. Su pelaje negro y afilado oculta llamas sombrías que emanan un calor denso y sofocante, consumido por la tristeza. Aunque su apariencia es intimidante, Brazafuego anhela una conexión. Sus ataques de fuego son poderosos, pero a menudo se usan con una tristeza visible. Mega Brazafuego. Tipo: Emo Fuego, siniestro. Al mega evolucionar, Brazafuego se transforma en una criatura aún más poderosa y sombría. Su cuerpo de felino se vuelve más musculoso y robusto, y sus llamas oscuras se intensifican, ardiendo con un poder destructivo que se alimenta de las emociones más oscuras. Sus espinas de pelo se vuelven más largas y afiladas, y su aura se vuelve más intimidante. En este estado, Mega Brazafuego es capaz de controlar el fuego de las sombras, creando ilusiones de dolor y desesperación. Sin embargo, su corazón sigue siendo el de un Pokémon herido, y su poder es solo una manifestación externa de la tormenta emocional que lo consume. Solo un entrenador con una conexión emocional muy fuerte puede guiar a Mega Brazafuego para usar su inmenso poder de una forma que no lo consuma. Sombrilla. Tipo: Emo Psíquico. Sombrilla es un Pokémon pequeño, con un cuerpo que se asemeja a una marioneta. Su rostro, pálido y melancólico, lleva una expresión de tristeza permanente, y su flequillo negro le cubre un ojo como si se escondiera del mundo. Su poder psíquico es incipiente, y a menudo lo utiliza para crear barreras invisibles para evitar el contacto. A pesar de su apariencia frágil y triste, Sombrilla esconde un gran potencial. Mimu Sombra. Tipo: Emo Psíquico. Mimu Sombra es un Pokémon mímico con una aura de melancolía. Su rostro pálido y sus gestos controlados no transmiten alegría, sino una profunda tristeza. Se mueve en silencio, creando ilusiones con sus manos que reflejan sus emociones internas más oscuras. Aunque no habla, su poder psíquico le permite comunicar sus pensamientos y sentimientos de manera telepática, revelando un corazón que anhela ser comprendido. Sus ataques psíquicos son tan sutiles como su mímica, pero con la fuerza de un dolor acumulado. Mimu Sombra. Tipo: Emo Psíquico. Mimu Sombra es un Pokémon mímico con una aura de melancolía. Su rostro pálido y sus gestos controlados no transmiten alegría, sino una profunda tristeza. Se mueve en silencio, creando ilusiones con sus manos que reflejan sus emociones internas más oscuras. Aunque no habla, su poder psíquico le permite comunicar sus pensamientos y sentimientos de manera telepática, revelando un corazón que anhela ser comprendido. Sus ataques psíquicos son tan sutiles como su mímica, pero con la fuerza de un dolor acumulado. Y para finalizar, no podíamos dejar este tipo sin evolución de Eevee. Emonius. Tipo: Emo Siniestro. Emonius emerge de un Eevee que ha experimentado un dolor tan profundo que su cuerpo ha cambiado para reflejarlo. Su pelaje se ha vuelto más anguloso y deshilachado, como si estuviera roto por la tristeza. Su actitud es aún más introspectiva y distante, prefiriendo la soledad. Sin embargo, su fuerza y lealtad son inquebrantables, y se convierte en un compañero protector que defenderá a su entrenador de cualquier mal. Así que ya saben, entrenadores, esta es mi humilde aportación al universo de Pokémon, inspirada por mi gran amigo Emo en su día. Espero que les haya gustado esta divertida idea y quién sabe, quizás algún día veamos un Pokémon oficial de este tipo. Y ahora, un brindis por mi hermano, por mi amigo Emo, por todas las ideas locas que se nos ocurren. Dejen en los comentarios qué les pareció el tipo Emo y qué otros Pokémon se les ocurre. No olviden darle like, suscribirse para dar más ideas a Pokéfrikis y nos vemos en el próximo video.